Tengan todos muy buenas noches desde Laboratorios Innoesthetics. Un placer recibirles en este seminario donde estaremos abordando eh, temática específicamente sobre las novedades que hemos establecido a nivel de la línea Meline, que como ustedes saben es una línea que está dedicada específicamente al tratamiento de las hiperpigmentaciones a nivel de la piel. Eh, Ciertamente, quizá lo más importante en el devenir del uso de tratamientos en específico dentro del área médica es el hecho de la evolución que van sufriendo los protocolos y las formas de abordaje desde el punto de vista de la acción hacia el paciente. Y eso es más o menos lo que queremos expresarles durante el seminario del día de hoy. Para el año 2025 estaremos realizando toda una serie de seminarios que van a ir desde el estudio fisiopatológico a profundidad de las hiperpigmentaciones en general y el abordaje de cada uno de los protocolos terapéuticos que tenemos en la línea Meline, no solo para el tratamiento de melasma, sino también la parte de o correspondiente a tratamiento de ojeras, hiperpigmentaciones corporales, hiperpigmentación de la zona íntima, etcétera. Así que estén pendientes al respecto. Vamos a desarrollar toda la parte del seminario. Pueden ir anotando en el chat las preguntas, comentarios o anotaciones que quieran realizar y al final del mismo daremos entonces respuesta. Cuando nosotros hablamos de hiperpigmentaciones, es extremadamente importante tener en cuenta entonces que existe un tratamiento fundamental, que es el tratamiento a través de la aplicación de elementos tópicos en casa. Y por otro lado está el tratamiento profesional realizado ya en la oficina médica, donde nos valemos de una serie de productos para poder coadyuvar ese tratamiento que se hace a nivel de la casa y de esa manera acelerar el proceso de despigmentación. Sin embargo, todos sabemos que lo más importante es lograr ese efecto de aclaramiento o mejoría del tono y la uniformidad cutánea, pero sobre todo mantenerlo en el tiempo, que es lo que se hace más complejo. Dentro de la línea Meline, solo para recordarles, todos los productos que están identificados con una línea roja, tal como lo que vemos en pantalla, son productos para uso profesional, para el uso dentro de nuestras oficinas médicas. Y los productos identificados con la línea gris son entonces los productos profesionales y los productos de cuidado diario para el paciente en casa. Ahora bien, y antes de iniciar, es importante tener en cuenta este tipo de, digamos, investigación que se realiza en relación a lo que puede afectar una alteración o una patología cutánea a un paciente. Y aquí, en este estudio publicado en enero del 2024 de este año, se estudió la prevalencia de depresión en pacientes con melasma. Y en esta sistemática revisión y metaanálisis se pudo entonces poner de manifiesto específicamente que la mayoría de los pacientes que tienen problemas pigmentarios importantes en la piel, sobre todo a nivel del rostro, están, digamos, sujetos o relacionados a tener procesos de depresión y procesos de alteración de su calidad de vida. Debido a ello, es extremadamente importante entonces poder abordar estas alteraciones de manera adecuada sin que el paciente comience a vivir una experiencia desagradable en el hecho de tener un tratamiento poco efectivo o tener un tratamiento efectivo momentáneamente que posteriormente trae consigo por una carencia de mantenimiento la presencia de recidivas constantes y rebotes pigmentarios que hacen que el paciente caiga en una acción depresiva cada vez mucho más importante.
Es entonces de gran valor tener en cuenta que cuando afrontamos este tipo de alteraciones a nivel de la piel, debemos estar conscientes de esos detalles. Y cuando hablamos específicamente de hiperpigmentaciones, por supuesto, melasma, pero algunas otras pigmentaciones también, porque su génesis y su fisiopatología no difieren en gran medida, tenemos que ver entonces que la acción que se ejerce sobre el melanocito para incrementar la síntesis y depósito de melanosomas a nivel tisular es multifactorial. Genéticamente se ha podido determinar esa acción, digamos, de antecedentes familiares positivos en aquellos pacientes que tienen un problema de hiperpigmentación cutánea facial, sobre todo de tipo moderado a severo. Sin embargo, hasta ahora no se han realizado estudios de todo el genoma para identificar de manera exacta cuáles serían aquellos elementos genéticos asociados directamente con la pigmentación. Lo que sí conocemos es que la exposición aguda o crónica al sol a través de la actividad de las radiaciones ultravioletas de la luz visible inciden de manera extremadamente importante en todo el elemento fisiopatológico y la etiología, por supuesto, de la aparición de estas hiperpigmentaciones, ya que las radiaciones solares tienen la capacidad, por ejemplo, de estimular e incrementar la producción de elementos hormonales que inciden directamente sobre el melanocito para incrementar la síntesis y depósito de pigmento. También las radiaciones solares sabemos que establecen un mecanismo fotoinducido mediante el cual se generan mayor cantidad de radicales libres, un estado oxidativo, y que ese estado oxidativo trae como consecuencia una actividad inflamatoria que en definitiva también va a producir un estímulo a nivel del melanocito. Igualmente, la propia actividad solar generada a nivel del daño tisular que produce epidérmico, dérmicamente e inclusive a nivel del tejido celular subcutáneo superficial, va a incidir de manera importante en la generación de una gran cantidad de factores paracrinos pertenecientes específicamente a la liberación por parte de las células constituyentes de los elementos tisulares cutáneos para promover entonces ese mecanismo de defensa que significa el depositar mayor cantidad de melanosoma para obstaculizar el daño que inducen las radiaciones visibles, la radiación infrarroja y las radiaciones ultravioletas sobre la piel, y que traen como consecuencia entonces el establecimiento de este tipo de alteración. No muy lejos de ello encontramos también la influencia hormonal, y sabemos que en este caso las mujeres se encuentran en, digamos, un elemento de sensibilidad mucho más importante que el hombre, debido a que básicamente los estrógenos están relacionados con la inducción de enzimas melanogénicas como son la tirosinasa y las proteínas asociadas a tirosinasa. Asimismo, ciclos específicos de la vida femenina, por ejemplo, como el embarazo, traen como consecuencia un aumento en la transcripción de tirosinasa y en las proteínas que derivan en la constitución de eumelaninas, derivado específicamente bajo esa actividad hormonal que va a accionar específicamente sobre receptores específicos a nivel del melanocito, modulando y aumentando los niveles intercelulares de adenosina y de AMP cíclico, lo que lleva definitivamente a una mayor actividad del factor de transcripción asociado a microftalmia y por lo tanto a la transcripción de la enzima tirosinasa, quien a través de sus diferentes mecanismos, catecolasa, cresolasa, peroxidasa, llevarán entonces al incremento de esa síntesis del pigmento. Es así entonces como estos elementos también influencian de manera importante la actividad que puede generar una respuesta melanocítica. Sin embargo, les mencionaba anteriormente que a través del daño fotoinducido
va a establecerse una comunicación entre células y el melanocito. ¿Y esto por qué? Directamente, por el hecho de que esa actividad que ejerce de manera deleteria la acción de radiaciones como la visible y la ultravioleta, generando cambios a nivel del ADN celular queratinocítico o un incremento del elemento senescente a nivel fibroblástico, por mencionar alguno, conllevarán entonces a que una multiplicidad de elementos celulares pertenecientes al órgano cutáneo establecerán mediante un sistema paracrino la liberación de sustancias específicas que van hasta el melanocito, que informan del daño que está ocurriendo y que por lo tanto generan en este elemento celular un incremento de la síntesis y depósito del pigmento para poder mediar de esa forma un bloqueo efectivo de ese daño que se produce desde el punto de vista de la acción ambiental. Es así como entonces el queratinocito, una vez que va viendo afectado su ADN, comienza a liberar factor de crecimiento hepatocítico, factor de crecimiento nervioso, endorfinas, prostaglandina, la activación de lo que es el elemento plasmina plasminógeno. Todos ellos van a conllevar, bien sea mediante acción receptorial o mediante otros mediadores inflamatorios, como el ácido araquidónico, una actividad derivada específicamente del incremento de la síntesis de pigmento. Igual lo hace el fibroblasto. En la medida en que va envejeciendo y que la actividad fotoactiva permite entonces una acción de acumulación de células senescentes a nivel de la dermis, estos fibroblastos alterados comienzan igualmente a liberar, por ejemplo, factor de células madre, que accionando sobre el receptor específico c-KIT del melanocito conlleva entonces a una acción incrementada de manera muy importante de la tirosinasa y con ello igualmente el incremento de la síntesis del pigmento a nivel de la estructura melanosómica. Dentro de esta misma acción, entonces, el daño que se produce a nivel dérmico constituye un mecanismo elastósico y produce un daño actínico crónico que conlleva un proceso inflamatorio. Por una parte, entonces, se liberan prostaglandinas y otros elementos proinflamatorios que mantienen esa comunicación hacia el melanocito para lograr un mecanismo de defensa efectivo, y por otro lado también se obtiene una acción de degranulación de los mastocitos que liberan histamina, y la histamina posee receptores específicos a nivel del melanocito incrementando la melanogénesis. También tenemos que las radiaciones ultravioletas, como todos sabemos, tienen la capacidad de generar una acción mayor del factor de transcripción AP1 y con ello una actividad codificada exacerbada de las metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas, así como destruyen el colágeno a nivel de la dermis papilar y reticular, también destruyen el colágeno tipo 4 y tipo 6 que constituye la membrana basal, creándose entonces un adelgazamiento de la lámina densa, una baja densidad de la membrana basal, inclusive apareciendo interrupciones u orificios mediante los cuales pueden pendular los melanocitos. Una vez que los melanocitos pendulan hacia la dermis, liberan gránulos de melanosoma hacia la dermis y por lo tanto, al estos elementos granulares no poder ser eliminados por vía humoral o celular, comienzan entonces a gestionar una reacción inmune que trae como consecuencia la proliferación de macrófagos hacia el sitio. Los macrófagos engullen los melanosomas y al no poderlos destruir, se manchan y por lo tanto una placa de macrófagos constituyen entonces una mancha profunda o una mancha dérmica, llevando, por supuesto, con consiguiente a una acción de pigmentación mucho más compleja y difícil de ser tratada, porque usted debería entonces tener la capacidad de eliminar los macrófagos, cosa que no es fácil, y accionar únicamente bajo la actividad de principios activos de despigmentación que bloquean
que en la síntesis de melanina no tiene ningún sentido hacia el macrófago que ya se encuentra pigmentado, ya que él no tiene el sistema bioquímico de síntesis, él tiene el melanosoma capturado dentro de sí, lo que crea entonces un problema aún mayor y del cual hay que advertir a los pacientes para que no se hagan expectativas irreales. Asimismo, se ha podido demostrar que a través del proceso de envejecimiento y bajo la actividad de todo lo que son los medios atmosféricos que accionan sobre la piel, se crea un switch angiogénico que bajo la liberación de factor de crecimiento endotelial vascular e interleuquina 8 activan una acción fundamentalmente mediada por elementos inflamatorios que trae como consecuencia entonces una mayor vascularidad y neoangiogénesis a nivel de los sitios donde se encuentra la piel pigmentada, asimismo como una mayor actividad de elementos liberados a nivel de las células endoteliales como la endotelina 1, muy importante, ya que es un elemento que tiene un receptor específico para estimular la síntesis melánica, como la acción del factor de crecimiento vascular endotelial, que también se ve entonces involucrado en todos esos mecanismos que llevan a que el melanocito trabaje con mayor ímpetu, que cree una estimulación mucho más importante de síntesis y constitución de melanosoma y la liberación de los mismos hacia los elementos tisulares. Quiere decir esto que las vías de señalización que existen para inducir y producir actividad del melanocito son importantísimas y multifactoriales y se combinan y sinergizan entre ellas. De allí la dificultad que existe de abordar de manera efectiva y rápida un problema de hiperpigmentación cutánea. Por lo que, entendiendo este proceso, entonces podemos comprender que el trabajo debe realizarse buscando los mecanismos que permitan controlar todos estos factores que están involucrados en la fisiopatología de la alteración. Otros factores potenciales que se han mencionado en la génesis de las pigmentaciones es la actividad plasmina-plasminógeno coordinada básicamente por el queratinocito hacia el melanocito. Se ha involucrado igualmente algunos genes en específico que llevan a una actividad mayor de factores de crecimiento o que conllevan a una alteración de la función de barrera cutánea, lo que igualmente incrementa el daño tisular. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que en los pacientes que tienen hiperpigmentación, justo en el área donde se ubica la mácula hiperpigmentada, se encuentra entonces una disminución en la constitución y cantidad de lípido epidérmico, lo que lleva a una tasa de recuperación de barrera cutánea alterada. Y esta acción, por supuesto, permite entonces una mayor penetración de la acción lumínica e igualmente una mayor penetración de elementos atmosféricos polutivos que gestionan un daño celular a nivel epidérmico, que incrementan la actividad oxidativa y que por lo tanto generan un cuadro inflamatorio al cual el melanocito responde. Inclusive se ha hablado de que el cebocito, a través de una respuesta inflamatoria y a través de la liberación de sustancias como la angiopoietina, pueden estimular directamente la melanogénesis. Y hoy por hoy ya estamos leyendo y estamos en presencia de estudios que inclusive están relacionando las alteraciones de la estructura de la microbiota intestinal relacionada específicamente con la aparición de hiperpigmentaciones a nivel de la piel. Por lo tanto, si entendemos genéricamente todos estos elementos, podemos tener en cuenta que para realizar un tratamiento adecuado y un control que pueda llevar a una acción de mantenimiento de los efectos y a una acción clínica mucho más contundente, deberíamos accionar sobre tres mecanismos. Sobre el mecanismo de presíntesis, que es ese mecanismo mediante el cual todas estas sustancias van a llegar al melanocito para producir su estimulación.
disminuyendo, por ejemplo, la actividad de plasmina plasminógeno, controlando la actividad de radicales libres, reduciendo la oxidación y la inflamación, mejorando la barrera cutánea y, por supuesto, disminuyendo la actividad hormonal y favoreciendo todo lo que es la parte de fotoprotección celular, existiendo en la actualidad una variedad de activos que van destinados específicamente a poder controlar estos factores. Pero también debemos actuar en la síntesis, es decir, disminuir la actividad de la enzima tirosinasa, disminuir la actividad que tiene el factor asociado a microftalmia, el factor de transcripción asociado a microftalmia y las proteínas asociadas a tirosinasa, para de esa manera conseguir un control mucho más importante de todo lo que es la transcripción enzimática y la actividad enzimática en sí, para generar una mayor síntesis de pigmento y una mayor proporción de melanosoma en relación a su producción y su liberación. Igualmente, encontramos una serie de activos que tienen la capacidad de poder accionar en diferentes elementos a nivel intracelular melanocítico para conseguir un control adecuado de estos mecanismos. Y finalmente, necesitamos accionar a nivel de la postsíntesis, es decir, promover un recambio epidérmico adecuado que lleve a la eliminación de queratinocitos pigmentados. Pero además de eso, permitir también una acción de bloquear la transmisión de melanosomas desde el melanocito hacia el queratinocito u otros elementos tisulares, permitiendo una autofagia acelerada de los mismos y no permitiendo que ese pigmento se deposite a nivel tisular. Igualmente, pudiésemos lograr efectos de dispersión o aclaramiento del pigmento. Y de allí entonces que tengamos a mano, asimismo, una serie de principios activos y de ingredientes que pueden cumplir esa acción. Esta es la base fundamental que tiene la línea Belén. El poder conjugar y asociar ingredientes que accionan en esos tres niveles metabólicos desde el punto de vista del control celular para poder permitir una actividad aumentada, proporcionada y favorable a obtener buenos beneficios desde el punto de vista clínico, pero sobre todo sin inducir a una respuesta de recidiva rápida y buscando siempre un efecto de mantenimiento y de control para permitir una longevidad pronunciada en el beneficio terapéutico que los pacientes han podido tener. Es importante siempre que vamos a tratar una pigmentación, el poder hacer el diagnóstico adecuado y además de eso, el poder decirle a los pacientes las expectativas reales que puede tener. Es fundamental porque a veces hay todavía muchísimos profesionales que confunden efélides con melasma y eso es una cuestión muy importante porque una peca no se trata ni se va a poder eliminar porque es una pigmentación determinada desde el punto de vista genético y que no desaparece con facilidad. Se aclara cuando no se expone constantemente al sol, pero está allí y está presente. Y no podemos confundir un léntigo con un melasma o no podemos confundir una acción de melasma con una hiperpigmentación postinflamatoria o con una poiquiloderma de Sivate. Es decir, el diagnóstico es fundamental. Igualmente en el diagnóstico es importante tener en cuenta, sobre todo en los casos de melasma y de hiperpigmentación postinflamatoria, poder determinar si el pigmento se ubica epidérmicamente o si tenemos la presencia de un pigmento de tipo mixto, es decir, que haya pigmento a nivel de la epidermis y a nivel de la dermis papilar, porque la expectativa del paciente es diferente. A través de medios de examen como la luz de Wood, como todas las cámaras espectrales, como todo lo que es la acción de la microscopía confocal, se puede entonces tener un diagnóstico un poco más certero y de esa manera hablarle de expectativas reales a los pacientes, de tal forma de que sepan hasta dónde se va a poder llegar y qué es lo que se va a poder conseguir. Por ejemplo, en el caso de esta paciente, cortesía del doctor Rafael Zambrano, que tiene un problema de pigmentación de una evolución de hace muchísimos años con diferentes tratamientos y que comienza entonces una terapéutica con
todo lo que es la parte protocolar de Meline. Sin embargo, a ella se le advirtió desde un principio que si ustedes observan, sobre todo a nivel de las áreas laterales del mentón, la pigmentación que ella tiene es como cerúlea, es una pigmentación marrón oscura con tonos grisáceos que clínicamente nos habla de la posibilidad de un melasma mixto y que por lo tanto esa área se va a aclarar, pero no va a desaparecer por completo. Sin embargo, teniendo paciencia y con el tratamiento y un protocolo bien determinado y bien efectuado, se pueden lograr efectos realmente muy importantes y muy interesantes en relación a tener una uniformidad mucho más importante a nivel de todo lo que es la fase, un tono bastante homogéneo e inclusive en las áreas donde hay una pigmentación ya más profunda a nivel dérmico, un aclaramiento que hace que ciertamente se vea mucho menos la alteración pigmentaria sobre la piel y por lo tanto tienda a aumentar la calidad de vida. Otra paciente del doctor Zambrano, igualmente con características similares, un fototipo oscuro, con un problema de pigmentación que data de hace ya varios años, con tratamientos que han llevado a recidivas y a hiperpigmentaciones postinflamatorias, comenzando un tratamiento realizado con el protocolo de Meline, puede conseguirse mejoría. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta de explicarle las limitaciones que este tipo de tratamiento puede tener o cualquiera puede tener dependiendo básicamente del diagnóstico que se tenga de la paciente, de tal forma de poder cubrir justamente todo lo que el paciente espera del tratamiento y con ello, por supuesto, reeducarle para que pueda manejar los factores de riesgo y para que esos resultados entonces se puedan mantener en el tiempo. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para que los pacientes comprendan que ellos son parte del tratamiento. Ellos tienen que cambiar de hábitos, tienen que generar una nueva forma de comportamiento, sobre todo frente a los agentes externos y controlar esos factores de riesgo que llevan entonces a que se induzca una recidiva a nivel de relación. Si eso lo conseguimos en la medida en que vamos instaurando la terapéutica, ciertamente el éxito está garantizado y sobre todo la continuidad de esa eficacia clínica puede estar garantizada. En Meline, como ustedes saben, nosotros hemos dividido el tratamiento para este tipo de casos en dos, étnicos y caucásicos, hablando de fototipos cutáneos claros y oscuros. Y básicamente se ocurre ¿por qué? Porque existen diferencias estructurales, anatómicas, histológicas y funcionales entre los fototipos cutáneos que inciden directamente en la evolución de la pigmentación y en los tipos de pigmentaciones que podemos encontrar y en la respuesta terapéutica que se puede obtener, conociendo que los fototipos cutáneos oscuros son mucho más sensibles a los cuadros oxidativos e inflamatorios y que por lo tanto todo mecanismo terapéutico que lleve a una irritación importante, que lleve a una acción inflamatoria importante, va a traer como consecuencia recidivas de la pigmentación o inclusive la aparición en conjunto con la mácula hiperpigmentada primaria de una hiperpigmentación postinflamatoria. En este caso, entonces, Gemeline 01, representado por la línea roja, como les decía, y siendo un producto de acción profesional en la consulta, el Ethny Skin está hecho básicamente o constituido por los siguientes ingredientes: mandélico, pirúvico, salicílico y retinal como elementos que conllevan a ese turnover epidérmico, al la eliminación de los queratinocitos pigmentados, pero también se ayudan y sobre todo a los retinoides a que puedan lograr un efecto de bloqueo en relación a la entrega de melanosoma y del control de la transcripción de tirosinasa. Le acompañan el ácido tranexámico y el ácido fítico, quienes accionan a nivel de presíntesis específicamente y modulan esa acción
inflamatoria, oxidativa, esa actividad que llega al melanocito para estimular la síntesis de pigmento. Y el ácido ascórbico, muy importante en las pieles oscuras, no solo por su actividad antioxidante, sino porque también regula la transcripción de tirosinasa y aclara la melanina ya depositada a nivel del queratinocito, lo que es un elemento favorable a nivel de los fototipos cutáneos de acción más oscura o más morena a nivel de todo lo que es la gama colorimétrica de la humanidad. Para el tratamiento en casa, entonces nos vamos a encontrar dos productos, el Skin Day y el Skin Night. El Skin Day es un producto cosmético muy bien tolerado por todos los pacientes que puede utilizarse en el día o en la noche. Es un producto que está constituido entonces por muy bajas concentraciones de ácido pirúvico y salicílico que solo cumplen con esa acción de queratolisis superficial importante y por activos que fundamentalmente accionan en la presíntesis, en regular la inflamación, en regular la oxidación, en disminuir los factores que accionan sobre el melanocito para la estimulación de la síntesis del pigmento. Mientras que el Meline 02 Acne Skin Night, entonces ya es una crema más de tratamiento. Vamos a encontrar ácido mandélico al 10% combinado con retinal al 0,1% como esos elementos fundamentales para ese recambio cutáneo. Pero aquí entonces sí vamos a ver activos que van a ir directamente a bloquear la síntesis del pigmento, como el caso de la alfa-butina, activos que van a controlar la acción hormonal e inflamatoria, como es el caso del norapéptido 1 o la vitamina E, y activos como la niacinamida y el ácido ascórbico que accionan en la aposíntesis de manera muy importante, controlan la cesión de melanosoma, aclaran el pigmento y regulan la actividad oxidativa e inflamatoria. Normalmente, el producto Day se puede indicar desde un principio a utilizarse todos los días. Sin embargo, el producto Night, de acuerdo a nuestro criterio, existen más o menos dos patrones de uso. Va a depender del grado de sensibilidad que tenga el paciente. Si el grado de sensibilidad del paciente es alto, es decir, es poco sensible, se podría indicar el producto diariamente durante unos 10 o 15 días y luego a partir de allí empezar a utilizarlo interdiario o cada 2 días para crear un primer impacto de acción en despigmentación y luego seguir manteniendo el efecto despigmentante hasta ir consiguiendo el control de la misma. O si el paciente es muy sensible, entonces lo haremos al contrario. Aplicaremos el producto 2 veces por semana o 3 veces por semana máximo, inicialmente las 2 primeras semanas, luego de forma alternada, un día sí, un día no, solo siempre por las noches y finalmente si el paciente lo tolera, no se irrita y no se inflama, podría utilizarlo diariamente. Si no, tomaríamos cualquiera de estas dos aplicaciones, bien sea 2 o 3 veces por semana o en forma alternada, para aplicar el producto sobre el área pigmentada, dependiendo, por supuesto, del área de afectación que tiene el paciente. Porque si el área de afectación es muy pequeña, es el 20% de todo el rostro, la crema se aplica solo sobre la mancha. Pero si el área de afectación es el 50% del rostro o más, por supuesto, la crema debe o los productos deben aplicarse a nivel de todo el rostro. Desde el punto de vista desde los pacientes caucásicos, tenemos unos casos enviados por la doctora Sharon Simolino y Loren Prevet, en los cuales vemos entonces que igualmente que puede pasar en los fototipos cutáneos oscuro y sobre todo en el fototipo cutáneo 3, si existe una pigmentación de tipo mixto, todo lo que es la parte epidérmica va a evolucionar satisfactoriamente y en gran medida. Sin embargo, todo lo que corresponde a la pigmentación dérmica se va a aclarar, más no va a desaparecer. Sin embargo, cuando las áreas de alteración a nivel de zonas pigmentadas son pequeñas y básicamente epidérmicas, entonces los resultados pueden ser realmente muy importantes porque ciertamente es mucho más fácil eliminar el pigmento epidérmico y sobre todo si el área de afectación es pequeña.
Esto entonces es fundamental, siempre advertirlo, siempre hablarlo con los pacientes para que las expectativas, tanto de ellos como las expectativas nuestras, sean reales en relación a lo que vamos a tratar y podamos conseguir ese efecto benéfico que estamos queriendo con el uso de una línea tan completa destinada específicamente al tratamiento de la pigmentación cutánea. En el caso entonces de los pacientes caucásicos, vamos a encontrar igualmente un producto profesional para la oficina médica y productos profesionales para casa, acompañados de productos de cuidado diario. El Meline 01 Caucasian Skin, entonces fíjense, es diferente. Tiene ácido acelaico combinado con el retinoide y ya aquí sí encontramos arbutina y cóquico como elementos de despigmentación directamente y tranexámico, lactobiónico y feniletilresorcinol como elementos para manejar todo lo que es la parte de presíntesis. Pero la acción de control de síntesis y de recambio cutáneo es mucho más importante a nivel de esta formulación. Si vamos a los productos profesionales en casa, el Meline 02 Caucasian Skin Day entonces tiene mandélico como elemento de recambio cutáneo, ¿sí? En una concentración bastante aceptable que no lo teníamos a nivel del otro producto y aquí volvemos a encontrar entonces una acción directa para el control de la presíntesis, pero también para el control de la síntesis, que en el caso del Ethnic Skin vamos mucho más dirigidos al tratamiento de la presíntesis, a evitar la estimulación del melanocito. Mientras que en el Meline 02 Caucasian Skin Night, entonces volvemos a tener la combinación de ácido acelaico con el retinal, acompañados de arbutina y ácido tióctico para mejorar esa acción de inhibición o bloqueo de la actividad de tirosinasa y elementos que complementan todo lo que es el control de presíntesis y posíntesis a nivel de la crema. En estos casos, en los casos caucásicos, igual que en los casos étnicos, podemos hacer las dos formas de tratamiento. Inicialmente 10, 15 días máximo en forma diaria y luego parar 72 horas e ir espaciando el uso de la crema o al contrario, si los pacientes son muy sensibles. Eso es importante de tener en cuenta para poder obtener un efecto garantizado y sobre todo para que los pacientes no caigan como habitualmente tiende a pasar en otro tipo de tratamiento por la irritación que puede conllevar hacia su piel y el efecto que causa sobre el tejido, a que los pacientes tiendan a abandonar. Aquí la idea es que sea un tratamiento cómodo, sencillo, controlado, que no lleve a una recidiva, que podamos controlar el efecto de la pigmentación teniendo un control adecuado hacia el mantenimiento. Igualmente, una de las cosas importantes que hoy por hoy estamos viendo es la parte de hiperpigmentación porinflamatoria. Y en este sentido llama la atención lo siguiente. Anteriormente, la causa de hiperpigmentación porinflamatoria más común era el acné o algunas alteraciones desde el punto de vista dermatológico, enfermedades inflamatorias de la piel. Sin embargo, en estudios que han eh, sido publicados este año, en el año 2024, llama la atención que del 30 al 40% de los pacientes que se presentan en la consulta con una hiperpigmentación postinflamatoria, la causa es un procedimiento médico estético, un procedimiento cosmético. Láser, peeling químico, microaguja, etcétera. Es decir, que hay que llamar la atención de todos nosotros en relación a los procedimientos que realizamos y medir el grado de sensibilidad y de respuesta melánica que tiene un paciente para no crearle o condicionarle un problema que no tenía o para exacerbar y magnificar un problema ya presente. Sobre todo en los fototipos cutáneos oscuros, que son los que más tienden a desarrollar hiperpigmentaciones postinflamatorias, los fototipos 4 y 5 sobre todo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este sentido porque dentro de toda esta acción se sabe claramente que la génesis de esta pigmentación radica en un proceso inflamatorio
inducido por una alteración cutánea o inducido por un tratamiento que injuria la piel, una acción que causa un trauma en la piel. Y por supuesto, colegas, hay que pensar que cualquier acción que hagamos en estos pacientes que conlleve a una inflamación persistente o recurrente va a traer como consecuencia mayor pigmentación. Entonces, aquí es donde yo digo, bueno, cuando me preguntan, Víctor, pero es que yo tengo una paciente con una hiperpigmentación que me hizo después de que le hice un láser, entonces yo estaba pensando en hacerle un peeling químico. Ya va, tengamos calma y paciencia. Si usted ocasionó una acción inflamatoria desde el punto de vista lumínico, ¿usted cree que desde el punto de vista químico no va a causar la misma acción inflamatoria? Tendría que pensar en utilizar algún tipo de tratamiento mucho más mecánico o químico, pero de una acción mucho más antioxidativa, hidratante, regeneradora, que en un proceso que conlleva una actividad inflamatoria, porque si no va a seguir teniendo el problema recidivante de la pigmentación que cada vez será mayor y cada vez será mucho más grave. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta estos aspectos para poder manejar estos casos, obtener el beneficio clínico y la acción terapéutica y permitir justamente el que no ocurran recidivas constantemente, sobre todo en nuestro caso en Latinoamérica, donde manejamos una piel que es mixta, una piel que tiene una variabilidad genética muy importante, que a veces inclusive es difícil clasificarlo en un fototipo específico y donde la respuesta terapéutica, independientemente de que el fenotipo del paciente sea muy blanco, es una respuesta de acción al trauma como si fuese una piel oscura. Eso es importante siempre valorarlo justamente para evitar este tipo de proceso en los pacientes. ¿Qué recomendamos nosotros? Si a usted le ocurre algún imprevisto, un accidente en el cual se genera un cuadro inflamatorio importante en el paciente, accione rápidamente, utilice esteroides que pueden ir de baja a alta acción 2 veces al día, acompañado con productos de dermorrecuperación y protección solar, incluyendo acción física, de tal manera de limitar rápidamente el cuadro inflamatorio y generar la mínima posibilidad de acción y estimulación hacia el melanocito. Una vez que usted controle la acción inflamatoria, entonces en los siguientes 60 días, 45, 60 días, usted va a seguir utilizando el esteroide, pero ahora una sola vez al día, su crema o sus productos de dermorrecuperación, su protección solar, y va a incluir entonces un serum como el Meline Day. ¿Por qué? Porque necesitamos una acción paulatina, lenta, que no irrite, que no inflame, pero que vaya produciendo un control sobre todo de los procesos de presíntesis y cierta actividad de síntesis para generar un elemento que permita ya ir teniendo una acción de despigmentación sobre el paciente. Finalmente, cuando eso esté bastante bien controlado, entonces pudiéramos incluir la acción de la crema nocturna aplicada 2 o 3 veces por semana únicamente en el área pigmentada para ya generar una actividad de bloqueo de síntesis y actividad posintética mucho más importante, acompañada del producto de día, de las cremas dermorrecuperadoras y de la protección solar. En ese caso, fundamentalmente, es importante entonces igualmente establecer una terapia de mantenimiento que permita controlar a ese melanocito de manera constante y de esa forma poder tener un buen efecto clínico por largo periodo de tiempo. Y frente a cualquier recidiva mínima, poder accionar de manera directa y rápidamente para justamente no, digamos, no llevar a que el paciente pueda tener entonces una alteración mayor. Les muestro el caso de 2 pacientes. Esta paciente se le realizó
un peeling con ácido tricloracético localizado por tratamiento de cicatrices de acné. Una vez que la paciente comienza a tener peladura, muestra signos importantes de inflamación. Una vez que nos contacta, empezamos el tratamiento rápidamente para la parte inflamatoria y le advertimos básicamente que se iba a pigmentar, porque es lo que tiende a suceder. Aquí ya la parte inflamatoria estaba controlada, aquí se ve claramente cómo se pigmenta y entonces empezamos a utilizar el Serum Day, el Meline 01 Caucasian Skin Day, y junto con su acción antiinflamatoria y sus cremas de dermorrecuperación, entonces comenzó la paciente a ir teniendo un resultado poco a poco, lentamente, de despigmentación. Luego incorporamos el uso de la crema y fuimos entonces trabajando lentamente, poco a poco, hasta ir obteniendo un aclaramiento importante de esa acción pigmentaria que se produjo y se indujo por una acción de inflamación, teniendo un resultado bastante favorable. Igualmente, esta otra paciente sometida igualmente a un peeling químico con una acción inflamatoria brutal sobre la piel, inclusive bastante heterogénea a nivel de superficie cutánea. Por supuesto, desarrolló pigmentaciones, se comenzó un tratamiento igualmente siguiendo el mismo protocolo. Ya a los 60 días la paciente mostraba una mejoría bastante interesante de sus pigmentaciones y 7 meses después, con tratamiento tópico único y exclusivamente, se logra un efecto de homogenizar nuevamente su color y tener una acción clínica efectiva importante a nivel de las pigmentaciones. Melina entonces cuenta con una gama de productos a nivel de lo que es la acción en casa, dentro de los cuales está el Meline 02, que está destinado a la acción profesional, digamos, al tratamiento de la pigmentación en el home care, y luego tenemos productos para acompañar a ese tratamiento. Dentro de ellos tenemos el 03 Moy, que es un producto básicamente constituido por ácido hialurónico y pantenol, que han demostrado renovar la epidermis, mejorar la hidratación, elevar la función de barrera cutánea y promover entonces un efecto de dermorrecuperación importante. Asimismo, en los casos donde trabajamos ya con un paciente que tenga una piel más sensible, que tiende a irritarse con facilidad y que tenga alguna acción que pueda generar actividad inflamatoria, utilizamos el Restore. El Restore ya tiene otro tipo de activos que van a accionar fundamentalmente mejorando la acción inflamatoria, disminuyéndola y controlándola, disminuyendo la acción oxidativa, porque hay en esta crema entonces activos que buscan fundamentalmente esa actividad, además de la dermorrecuperación. Por supuesto, como siempre, nuestros protectores solares de amplio espectro que logran no solo combatir la acción de radiaciones ultravioletas B, sino también radiaciones ultravioletas A, infrarroja y luz visible, gracias a que los activos que contiene y que refuerzan la acción de los filtros químicos y físicos que pueda tener el producto van a generar esa acción de reconversión y de actividad, digamos, de control en relación a la acción oxidativa que genera la luz infrarroja y al bloqueo importante de la luz visible que genera esa pigmentación persistente a nivel de los pacientes. Y finalmente encontramos el Pigment Home Mask, identificado con el número 5, que es un producto de uso domiciliario. Usted también lo puede utilizar en la oficina médica. Es un scrub, un peeling desde el punto de vista mecánico, con ciertos componentes ácidos y despigmentantes que se puede utilizar una vez al mes, o
2 veces al mes o una vez cada 2 meses, va a depender de cómo desee usted ir contribuyendo y coadyuvando a ese tratamiento profesional tópico que el paciente tiene en casa y de esa forma entonces asegurarse de que haya un equilibrio adecuado en el recambio epidérmico, de que sigamos estimulando una acción de penetración adecuada de los productos tópicos en casa y que logremos, en fin, el resultado clínico que deseamos, que en definitiva va a redundar en un incremento de la calidad de vida de nuestros pacientes. Apreciados colegas, esa era la información entonces que les teníamos para el seminario del día de hoy. Tengan en cuenta, como les dije, que a partir del primer trimestre del año 2025 y durante todo el año vamos a estar generando toda una serie de seminarios en relación a Meline, inclusive con discusiones en vivo, discusiones de casos clínicos, combinaciones de Meline con tecnología lumínica y con otro tipo de tratamiento para así ahondar cada vez más en las posibilidades terapéuticas que tenemos a nivel de los pacientes y que podamos conseguir en definitiva brindar a nuestros pacientes un mejor tratamiento en beneficio, por supuesto, de su salud. Yo les agradezco muchísimo su atención y voy a leer por acá el chat. Bien, si no hay preguntas, entonces muchísimas gracias por su atención y seguimos en contacto. Igualmente el seminario, la gente de marketing lo prepara para que lo puedan disfrutar nuevamente si ese es su gusto y volver a repasar lo que hemos hablado el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta luego.